Vivir con miedo es morir en vida. Aprecia cada instante. Esta historia revela el verdadero valor de tu existencia. Imagina un valle donde el amanecer llega como una mano que acaricia la hierba. Un río canta entre las piedras y hay árboles que guardan sombras amigas. En ese valle vivía un pequeño ratón que conocía cada sendero, cada semilla y cada rincón de su hogar. Pero a pesar de la belleza que lo rodeaba, su corazón estaba encadenado por una pregunta que lo seguía como una sombra. ¿Y si un día no despierto? El ratón se llamaba Lino. No porque alguien se lo hubiera puesto con solemnidad, sino por la costumbre de llamar así a quien tiene manos hábiles para cuidar la casa. Lino vivía con su esposa, Vara, y sus 3 pequeños, Pipa, Nudo y Lenteja. Por fuera la casa olía a pan recién horneado y a lino húmedo. Por dentro, en el pecho de Lino, había un desorden de pensamientos que le impedía saborear el pan. Estaba presente en la mesa, pero su mirada se escapaba hacia la ventana, hacia el bosque, hacia un lugar donde imaginaba amenazas y finales. Las risas de Pipa apenas le llegaban como ecos lejanos. Los juegos con Nudo y Lenteja los veía desde la orilla de su propia vida. Al principio, sus miedos eran sutiles. Llegaban en forma de previsiones. Si me alejo ahora, quizá algo me pase. Si abrazo a Vara con fuerza, y si es nuestro último abrazo, se convirtió en quien contaba los minutos y medía las horas por la sombra que proyectaban las nubes. No disfrutaba del amanecer porque siempre pensaba en el ocaso. Aprendió a vivir con la tensión de lo inevitable, como si la vida fuera una cuerda que podía romperse en cualquier momento. Y eso le impidió atarse. No sembraba, no planificaba risas duraderas, no permitía que la alegría se asentara en su hogar. Las palabras con las que describo a Lino son las que muchos conocen en silencio. ¿Cuántas veces, sin saberlo, hemos dejado que la contabilidad del temor nos robe el presente? ¿Cuántas mañanas pasamos reconociendo la belleza, pero sin beberla? Lino, con su corazón en estado de alerta, comenzó a sentirse más viejo que su abuelo, con menos sorpresa que sus hijos, con menos esperanza que la misma primavera. En una de esas mañanas en que el aire olía a tierra mojada, Lino salió a recoger bayas para la merienda y encontró algo que lo dejó sin aliento. A la orilla del sendero, un tigre tallado en la imagen de la muerte. Un tigre que había caído años atrás y cuyo cuerpo ya no pertenecía a él. Lo que vio no fue la nobleza del animal, sino la ceremonia de la naturaleza. Buitres planeando, plumas que gritaban hambre y despojos que recordaban la certeza de la fragilidad. No había dramatismo feroz, sino una quietud cruda que habló con un lenguaje que el ratón entendió a la vez como advertencia y como acusación. Frente a esa escena, la idea de la muerte dejó de ser una palabra lejana y se volvió un rumor muy cercano. Volvió a casa con la piel erizada y la mente llena de imágenes. Esa noche, cuando la casa respiraba con la calma de los que confían, Lino se quedó despierto. Escuchó las respiraciones de su esposa y los sueños inquietos de los niños. Se acercó a la mesa, tomó una taza de té frío y en la soledad de su cocina comenzó a suplicar. No era un sermón elaborado, ni una teología pulida. Era una oración rota y sincera. Señor, si mi tiempo está contado, dímelo en tonos que no me aterroricen. Si la vida es un préstamo, enséñame a usarla bien. ¿Acaso mi corazón exagera la peligrosidad del camino? ¿Por qué me cuesta tanto vivir el presente? No recibió una voz que le dictara el destino, pero sí una paz que no había pedido conscientemente. Aún así, la inquietud persistía. Las manos de Lino temblaban cuando tocaba a sus hijos. Ese temblor se convirtió en distancia para Vara. A ella le dolía ver que el hombre que amaba vivía allí, en la misma casa, pero ausente. Le dolía que las risas de los pequeños no le alcanzaran para traerlo de vuelta.
Si esta historia resuena contigo, suscríbete para más relatos que inspiran. Con esa súplica en el pecho, Lino salió una noche hacia el bosque, como buscando respuestas bajo la luz fría de la luna. La noche no ofrecía respuestas fáciles, ofrecía encuentros. Fue entonces cuando, en un claro donde la hierba parecía plateada bajo la luna, apareció una figura que no era ni sombra ni animal, era un mensajero. No tenía la estampa aterradora que algunas leyendas le atribuyen, tampoco traía promesas de un mañana prometido. Su presencia era serena, como la de quien viene a conversar y no a arrebatar. El mensajero se presentó con voz suave. «He venido porque escuché la inquietud de tu corazón». Lino, temblando, dio un paso atrás. La figura se inclinó en gesto de respeto y explicó: «No vengo a llevarte. Soy una mensajera del Creador. No quito vidas por gusto ni por capricho. Acompaño lo que ya está en manos de quien nos da el aliento. Vine para mostrarte algo que quizás no has querido ver, que la medida de la vida no la define su duración, sino la manera en que se habita». Lino, con la mente hecha un nudo, preguntó: «¿Cómo puede enseñarme algo la muerte?». Y la mensajera sonrió sin burla. «No te trajimos para asustarte, sino para mostrarte. Mira». Entonces el mensajero extendió su mano y el claro se llenó de imágenes, no como castigos, sino como lecciones. Primero apareció una mariposa que vivía apenas unas estaciones. Sus alas brillaban con colores que parecían documentos de luz. La mariposa no tenía la grandeza del oso ni la dureza de la roca, pero en su vuelo cada segundo era entrega. La mariposa no contaba sus horas, contaba flores. Sobre cada flor posaba como quien dice gracias. «Si quieres medir una vida», dijo el mensajero, «mídela por la intensidad del darse, por la capacidad de asombro, por la gratitud que brota ante lo pequeño». La mariposa no temía la brevedad, la celebraba. Luego apareció una tortuga. Nada espectacular en su movimiento, más bien una calma que parecía vieja como la tierra. La tortuga avanzaba con paso paciente, sin prisa por llegar, sin miedo de ser lenta. «La paciencia», dijo el mensajero, «no es resignación, es sabiduría. Es la virtud que permite habitar el día sin angustiar al mañana». La tortuga enseñó a Lino que quien corre por temor se pierde de los paisajes que hacen que la vida valga la pena. Por último apareció un búho. Sus ojos eran dos lunas que miraban con profundidad. El búho no cantó consejos fáciles, habló de propósito. Toda vida que busca servir a un sentido, por pequeño que parezca, se engrandece. No se trata de gestos heroicos, sino de intenciones concretas: acompañar, cuidar, enseñar, reír. El búho hizo que Lino pensara en cómo su miedo había desactivado el sentido que lo hacía ser padre, esposo, vecino. La mensajera intervino. «El Creador no puso la vida para que vivas temiendo su fin, puso la vida para que aprendas a amar en el tiempo que te dio. Mi tarea no es decidir cuándo termina, soy la guardiana que recuerda la transitoriedad. La justa reacción ante lo transitorio es la gratitud y la acción». Frente a esas imágenes, Lino experimentó algo que nadie le había transmitido en fórmulas, una certeza que no se parecía a la del que sabe cuánto tiempo le queda, pero que tenía la claridad del que sabe qué hacer ahora. El mensaje no fue «vive como si no fueras a morir», fue «vive de tal manera que, si hoy fuera tu último día, no te arrepientas de haber perdido tanto tiempo en temores». De regreso a casa, con las rodillas todavía temblando por la fuerza de lo visto, Lino se encontró con la tortuga en un arroyo cercano. La tortuga masticó silencio y luego le dijo: «La paciencia nace del corazón que aprende a esperar sin angustiar. Empieza, pequeño ratón, por parar unos minutos al día. Mira a tus hijos cuando ríen y no pienses en las cuentas. No hagas la vida un programa que se apaga y enciende por miedo.
Más adelante, en la rama más alta de un nogal, el búho lo miró y le preguntó, ¿qué propósito te despierta por la mañana? Lino tuvo que enfrentar la pregunta que había evitado toda su vida. ¿Por qué te levantas? No era una pregunta para responder con frases hechas, requería honestidad. Lino confesó que muchas mañanas se levantaba por costumbre, por sobrevivir, no por un propósito que lo impulsara. Busca un propósito que te haga levantarte con luz en los ojos, aconsejó el búho. Que sea pequeño, que sea alcanzable, que tenga que ver con amor y servicio. Y la mariposa, posada en una flor que todavía quedaba escondida entre las hojas, revoloteó cerca de su nariz y le ofreció un gesto. Agradece por las cosas que hoy te rodean. No esperes a la gran celebración para decir gracias. Di gracias por la taza de té, por el calor de las manos de quien amas, por la risa que suena por las escaleras. La gratitud convierte el tiempo en un banquete. Cada encuentro fue una lección. No fueron máximas vacías, sino retos pequeños y concretos. Hoy detente 5 minutos y mira a tus hijos. Mañana escribe una cosa por la que estás agradecido. La próxima semana aprende a escuchar cuando tu esposa hable sin interrumpir con planes para el futuro. Eso era todo, y era mucho. La mensajera no prometió que el miedo desaparecería de inmediato. No prometió milagros. Lo que ofreció fue una brújula distinta. En esa noche de aprendizaje, Lino oró otra vez. Esta vez su oración fue más humilde y más clara. Dios, dame valor para soltar el temor y sabiduría para abrazar lo que tengo. Enséñame a ser padre presente, esposo disponible. Si tu voluntad es otra, ayúdame a aceptarla con paz. No le pidió una vida larga a Dios con la petición exigente de quien negocia con la fe. Pidió la gracia de vivir lo que le fuera concedido con plenitud. La oración fue breve y habló de confianza, no de coerción. Al amanecer, Lino volvió a casa diferente, no porque su miedo hubiera muerto, sino porque había aprendido pasos concretos para contrarrestarlo. Abrazó a Vara sin contar los segundos, dejó que Pipa le llenara las manos con barro y no pensó en la suciedad como una amenaza. Jugó con Nudo hasta que le dolieron las costillas y en la noche le leyó a Lenteja historias que antes hubiera pospuesto. No todo fue perfecto. Hubo noches en que el miedo volvió, como un viento que regresa después de una tormenta. Pero Lino ya había descubierto algo esencial. La gratitud funciona como un escudo que no elimina el riesgo, pero sí cambia la manera de enfrentarlo. La transformación no fue instantánea ni total, sino práctica y gradual. Lino empezó a plantar semillas con sus hijos, no porque tuviera la certeza de que vivirían para ver los frutos, sino porque plantar era un acto de confianza y de conexión. Cada semilla fue una promesa diminuta, un pacto con el tiempo que decía, yo creo en la mañana. Esta práctica transformó la casa. El pan olía distinto. La risa se hizo menos forzada y más profunda. Las palabras de Vara recobraron su ternura. Lino aprendió a apreciar los instantes como si fueran los ladrillos de su propia eternidad cotidiana. Esta historia del ratón podría quedarse en el valle, como un cuento que se cuenta junto al fuego. Pero no es solo la historia de Lino. Es la historia de quienes, sentados detrás de las tareas diarias, han dejado que el miedo mida su existencia. ¿Qué diferencia hace una vida vivida con gratitud y presencia? Mucha. Es la diferencia entre recordar haber vivido y empezar a sentir que cada día cuenta. Es la diferencia entre mirar a los hijos con atención plena o con ojos que ya anticipan la despedida. Las 3 enseñanzas, gratitud, paciencia, propósito, son prácticas sencillas. Gratitud, enumerar 3 cosas por las que estás agradecido cada noche. Paciencia, reducir la velocidad de tus respuestas, elegir la calma sobre la urgencia. Propósito. Identificar una acción diaria que honre a alguien más, sea una llamada, una cocción de pan, una sonrisa sincera. No son recetas mágicas, pero son caminos que, recorridos día a día, transforman la percepción del tiempo. Con estos hábitos, la vida se convierte en un tejido de momentos significativos, en lugar de una cuenta regresiva que paraliza.
En algunas noches, tras aprender a vivir de otro modo, Lino volvió a ver a la mensajera, no para pedir certezas, sino para agradecer. Gracias por recordarme que mi existencia tiene valor más allá del número de mis días, le dijo. La figura respondió con la misma calma. Mi tarea es recordar la transitoriedad del mundo para que las criaturas aprendan a amar. Todo está en manos del Creador. Yo soy solo una voz que ayuda a poner en perspectiva. Lino comprendió que la muerte, vista así, no era la enemiga absoluta, sino una compañera que recuerda que todo es don. Una tarde, sentado junto al río, Lino miró sus manos y se dijo, ¿qué me ha dado más vida, haberme preocupado por cuándo terminaría o haber amado en los días en que fui dado? La respuesta llenó de luz un rincón que antes habitaba la angustia. Había descubierto que el verdadero valor de su existencia no residía en su duración, sino en su calidad. Se sintió pequeño y grande al mismo tiempo. Pequeño porque la vida es breve y misteriosa, grande porque en esa breve danza podía amar y ser agradecido. Al terminar este relato, vuelvo la mirada hacia ti, oyente. No es un llamado a minimizar la pérdida o a negar el dolor que la muerte trae. El duelo, el miedo legítimo, las pérdidas reales son parte de la vida humana, pero tampoco es un llamado a vivir atado por esos mismos miedos. ¿Qué podrías cambiar hoy para apreciar más cada instante? ¿Quién necesita tu presencia ahora? ¿Qué gesto de gratitud puedes ofrecer que no te cueste más que unos minutos de valentía? Permítete una pausa. Inhala despacio. Siente el pecho expandirse. Exhala. ¿Ves? En ese respiro ya hay un regalo. Hoy puedes hacer algo pequeño y concreto. Mira a alguien a los ojos sin pensar en la prisa. Agradece en voz alta una cosa que desees agradecer. Hazlo sin esperar nada a cambio y notarás que algo cambia dentro. Antes de seguir, te invito otra vez. Si esta historia tocó algo en tu interior, comparte este relato con alguien que necesite escuchar que la vida tiene valor y que aprender a disfrutarla es posible. Suscríbete si quieres recibir más relatos que nos recuerden cómo vivir de verdad. Quisiera dejarte con una oración breve, una palabra que puedas llevar como brújula. Señor, Creador de la vida, te damos gracias por el aliento que nos das cada mañana. Enséñanos a usar el tiempo que nos confías con gratitud, paciencia y propósito. Ayúdanos a amar con presencia y a no permitir que el miedo robe los instantes que nos regalaste. Danos paz para aceptar lo que no podemos cambiar y valor para cambiar lo que sí podemos. Amén. Al final, la vida del ratón no se convirtió en un espejo de perfección, se volvió en un testimonio de transformación posible. Si algún día te parece que vivir es solo una espera, recuerda a Lino, la mariposa, la tortuga y el búho. Recuerda que la muerte, como mensaje, puede enseñarnos a vivir más plenamente en manos del Creador. Recuerda que el verdadero valor de tu existencia no lo dicta la cantidad de tus días, sino la calidad con que los habitas. Aprecia cada instante. Esta historia revela el verdadero valor de tu existencia. Que no pase un día sin que cuentes lo bueno que hay en él. Que no se te olvide tocar, reír, abrazar, perdonar. Que no cierres los ojos sin agradecer. Y si estas palabras tocaron tu corazón, compártelas con alguien hoy. Quizá esa voz sea la que ayude a otro a volver a casa, a estar presente, a comprender que en cada gesto sencillo se esconde la eternidad.